Buenos días, familia. Hoy continuamos disfrutando de las enseñanzas del libro de Mateo. Recordemos que Jesús está enseñando la necesidad de tratarnos bien entre nosotros, así como el no menospreciarnos. Jesús lanza unas serias advertencias si es que no obedecemos ello, ya que nos convertiríamos inmediatamente en piedras de tropiezo para nuestros propios hermanos si por nuestro orgullo nosotros menospreciáramos a otros o tratáramos mal a nuestros hermanos. ¿Y cuáles son esos motivos? ¿Por qué Dios no quiere que los tratemos mal o que nos tratemos mal? Jesús nos enseñó 3 motivos. Por causa de los ángeles, porque ellos están viendo nuestra conducta y están listos para escuchar las órdenes de Dios, nos decía el Señor. Por causa de la obra de Jesucristo mismo, porque Jesucristo, como el buen pastor, dejó todo y fue a buscarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estábamos perdidos. ¿Para qué? Para traernos al redil. Y por causa del Padre, porque la voluntad del Padre es que ninguno de aquellos que fueron traídos por Jesús se extravíe. Y cuando cada creyente, fruto de este maltrato, de este menosprecio entre nosotros mismos, opta por desviarse, opta por el camino del resentimiento, opta por el camino del no perdón, opta por el camino de no hablar con su hermano, y deja de y permite que crezca en esta persona una raíz de amargura, finalmente afectará esta raíz de amargura no solo a esa persona, sino también a otras personas, al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ocurre esto, porque finalmente como humanos vamos a tener esa tendencia, ¿qué ocurre cuando nosotros nos desviamos del camino? ¿Qué ocurre cuando nosotros pecamos? Y aquí justamente es donde el Señor va a enseñarnos. Él sigue enseñando, así como Él no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, así como Él quiere que nos humillemos como uno de esos niños, como Él decía, y Él no quiere que se pierda ninguno de esos pequeños. De la misma manera, como pequeños, nosotros también necesitamos disciplina. Y los versículos siguientes que Jesús habla, Jesús justamente nos va a enseñar acerca de la disciplina en la iglesia. Cuando oímos de disciplina, inmediatamente como humanos tenemos la tendencia a pensar en autoritarismo, en la falta de entendimiento, en la falta de amor o en el abuso. Porque como hombres muchas veces se ha tergiversado la disciplina. Sin embargo, en el entendimiento de Dios, en la mente de Dios, la disciplina es diferente. ¿Qué es la disciplina de acuerdo a lo que la Biblia nos dice? Para Dios la disciplina es una manifestación de amor. La Biblia dice claramente, el que no ama, no disciplina. ¿Y cómo manifiesta su amor en este pasaje? ¿Cómo podemos relacionar este amor que tiene Dios con la disciplina? Ya que Dios no quiere que ninguna de estas pequeñas ovejas se extravíe y vive en pecado, porque eso es cuando uno se extravía, cuando uno se sale del camino, se sale del redil, se sale de la comunión, empieza a vivir en pecado, ¿no? Justamente el salirse de la comunión misma ya es probablemente por motivos pecaminosos, ¿no? Entonces, como Dios no quiere que estas ovejas vivan en pecado, las va a disciplinar. ¿Para qué? Para traerlas nuevamente a la comunión de la iglesia, para traerlas nuevamente a la comunión y al gozo de ser parte del cuerpo de Cristo. Y para ello va a usar a la misma iglesia como ese instrumento de disciplina, ¿no? Pues recordemos que dentro de las definiciones, ¿no?, o objetivos de la iglesia, si queremos llamarlo así, es que es un grupo de personas que están comprometidas a cuidarse unos a otros, pero a su vez es un grupo de personas que se van a dejar cuidar por otros, ¿no? Y esa es la idea de iglesia, ¿no? Entonces somos un grupo de personas en las cuales nos comprometemos a cuidarnos unos a otros, pero a su vez también me comprometo a dejar cuidarme por otros, ¿no? Entonces, alguien que está fuera de eso, que no quiere dejarse cuidar por otros o no quiere cuidar a otros, ya no está siendo parte de esta comunión, ¿no? Y la idea, por ejemplo, es si un padre de familia se sienta a la mesa todos los días con 6 hijos, y de pronto un día un hijo no llega a la cena. El segundo día tampoco llega a la cena y el tercer día tampoco llega a la cena, y obviamente el corazón del padre que es que su hijo vuelva nuevamente a la cena, a la comunión entre todos. Pero el padre espera que sus hijos sean partícipes de este compromiso, del poder ir y buscar a esa oveja perdida.
Vamos a leer entonces el texto. Mateo 18, versos del 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, entonces el Señor nos da algunos pasos de cómo tratar el pecado. Ahora, la pregunta que se nos viene es, ¿esto se aplica en todos los casos? ¿En todos los casos tenemos que seguir el paso 1, paso 2, paso 3? Veamos algunos versículos bíblicos que nos van a responder esto. En Gálatas capítulo 2, verso 11, por ejemplo, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí ocurrió una cosa. Pedro dice que no estaba caminando bien con algunos judíos respecto a un punto doctrinal muy importante. Y Pablo no sigue los pasos, no va y le habla privadamente, va y con 2 testigos, sino directamente. Ya que es un pecado público, Pablo también lo confronta públicamente, ¿no? Entonces aquí no sigue ese patrón. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, una de las cosas aquí, Pablo dice, a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos. Nos da la idea de que es un pecado que es público, que todos conocen, y que lo reprenda, por tanto, delante de todos para que los demás también teman, ¿no? Entonces no sigue los pasos de mirar primero lo privado, lo individual, luego con 2, 3 personas, luego a la iglesia, no, sino de frente Pablo está reprendiendo a este hombre. Por tanto, esto nos dice algo, nos da una idea, ¿no? Que todos los pecados no pueden tratarse de la misma manera, y la disciplina no va a ser de la misma manera. Aquí nos da la idea de que al parecer son pecados públicos, ¿no? Que van a dañar directamente al cuerpo de Cristo, y el otro parecieran ser pecados más privados. Pero en todo, no olvidemos, siempre va a estar la sabiduría para aplicar en la disciplina. No todos los pecados se tratan igual, pero sí el Señor nos ha dado sabiduría para poder aplicar y mirar en cada situación, en cada caso. Ok, pero cuando vemos en estos versículos de Mateo, cuando vemos el verso 21, que está dentro del contexto posterior a nuestros versículos, recordemos que estamos leyendo del 15 al 17, en el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿No? Y en el primer versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Y la respuesta después de Pedro en el 21 es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿No? Entonces, al parecer, el contexto nos da la idea de que es un pecado más personal, un pecado más privado, ¿no? Un pecado que se debe o se produce en medio de la interrelación personal. El contexto también nos dice de que Jesús está hablando de no tratarse mal. El contexto está hablando de no menospreciarse. Entonces, ¿cuándo se da ese menosprecio? ¿Cuándo se da ese trato mal? En esa relación interpersonal. Entonces, al parecer, directamente este punto o esta forma de disciplina está relacionado con esos pecados interpersonales, en esa relación interpersonal que hay. Y que en general podemos hablar de menosprecio o de tratos malos que hay, y que son la fuente de muchos problemas aún entre las personas y aún dentro de la iglesia. Entonces, la pregunta siguiente sería: ¿por qué necesitamos la disciplina? ¿Por qué necesitamos la disciplina en la iglesia? Recordemos, uno, porque todos somos pecadores, seguimos pecando. Porque todavía, a pesar de la obra de Cristo en la cruz, todavía nos rebelamos nosotros, ¿no? Muchas veces a su palabra. Porque todavía nos desviamos nosotros mismos del camino, ¿no? Y porque todavía vivimos nosotros en esta nuestra carne. Entonces, por todo ello necesitamos todavía la disciplina. Porque la disciplina va a ayudarnos ¿a qué? A volver al camino y evitar que este pecado contamine a otros.
¿no? Entonces, muchas veces en esa relación que hay entre nosotros como personas, van a haber fricciones, van a haber roces, van a haber esos tratos malos, van a haber esos menosprecios y van a crearse resentimientos, puede crearse murmuración y todo que finalmente va a afectar al cuerpo de Cristo. Pero no podemos olvidar algo que Pablo mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Dice, cuando hablaba a los corintios acerca de un pecado que se estaba produciendo ahí en la iglesia, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Le estaba diciendo a ellos, no sean ustedes soberbios, no se dan cuenta que un poco de pecado va a leudar toda la masa, que un poco de levadura va a hacer crecer en toda la masa o va a crecer toda la masa. ¿Qué está queriendo decir? Que el pecado, cuando no es tratado, de todas maneras va a empezar a reproducirse, sea por imitación u otro fenómeno, pero el pecado va a comenzar a reproducirse y va a producirse una corrupción generalizada, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Por eso es que debemos tratar el pecado individualmente, pero también colectivamente como iglesia. Individualmente ya el Señor había dicho, ¿no? Si tus manos te hacen pecar, mejor es que te las cortes antes y entres al reino de los cielos así, antes que te lleve a la condenación, ¿no? Entonces estaba hablando el Señor de un autocontrol de nuestro propio pecado, pero de un control que tenía, en el cual teníamos que ser radicales, ¿no? En controlar nuestro pecado. ¿Ok? Pero cuando nosotros mismos no podemos controlar nuestro pecado, porque o no lo vemos, o lo desconocemos, ¿no? O es por ignorancia, o es porque simplemente no queremos cambiar en esa área, está ahí la iglesia. ¿Para qué? Para podernos ayudar a volver al camino. Entonces, las ofensas, las dificultades personales, interpersonales, los roces entre hermanos que no se tratan a tiempo, pueden producir efectos finalmente en toda la iglesia. ¿Cómo así? Porque generalmente cuando hay una diferencia entre hermanos y no se soluciona y uno de ellos puede quedar afectado, este hermano va y generalmente va a contar a otros acerca de su situación con esa persona y los otros tomarán partido con él y entonces empezará a formar un grupo con él y el otro, al saber de que están hablando de él, va a buscar también a otros y de esa manera se va a empezar a formar dos grupos. Y dependiendo de la situación, esto puede causar inclusive división, ¿no? Por eso es que Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Así como el pecado en nosotros puede producir un mal en toda nuestra vida, de la misma manera, un pecado no resuelto en la iglesia misma puede contaminar finalmente a toda la iglesia. Ok, entonces, recordemos, básicamente es una forma de tratar el pecado dentro de las relaciones personales. Sin embargo, en aplicación también podemos tratar diferentes pecados usando estas reglas, obviamente teniendo la sabiduría para poder hacerlo. Ok, y teniendo en cuenta también lo que Pablo mismo nos enseñaba más adelante acerca de las diferentes maneras de tratar el pecado, que lo estaremos viendo seguramente la siguiente semana. Ok, vamos entonces al verso 15 de Mateo 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Ese por tanto nos une a lo anterior. ¿Qué es lo anterior que Jesús está diciendo? Recordemos que Jesús está diciendo, cuidado con tratarse mal entre ustedes. Cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños. Cuidado, ¿no? Porque la voluntad de mi Padre no es que ninguno de estos pequeños se pierdan. Por tanto, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Está diciendo, si ocurre esto, si hay menosprecio, si hay malos tratos, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, si tu hermano peca contra ti, tienes que ir y reprenderle. ¿Qué significa esto de reprenderle? Exponerle su error, manifestarle su pecado, manifestar lo que él ha hecho, manifestar lo que ha pasado. Pero dice que tú y él a solas, ¿no? Eso implica la privacidad solo entre ellos. El pecado todavía no ha salido a nadie, nadie lo conoce, solo tú y esa persona. Ahora, tú de repente alguien por orgullo puede decir, pero yo ¿por qué voy a ir a él, no? Y yo, porque él que venga a mí, porque él es el que me ofendió, él es el que comenzó esta situación, que venga, yo no voy a ir a él. Y de nuevo, es una reacción de orgullo que está impidiendo caminar y relacionarse entre ellos. Acordémonos que la gran enseñanza que Jesús está dando tras de esto, que es acerca del orgullo, acerca de la humildad, acerca de humillarse, acerca de seguir el camino de la cruz.
Y producto de todo ello, Él les está enseñando a ellos cómo tratarse entre ellos, porque ellos habían tenido una discusión previamente acerca de quién sería el mayor entre ellos, ¿no? Y entonces Jesús les está enseñando a cómo ellos deberían tratarse, cómo ellos deberían caminar entre ellos. Pero cuando hay orgullo, obviamente, no vamos a poder caminar hacia ningún lado. Ahora, aquella persona que mira así las cosas se está olvidando que no se trata solo de ella, sino se trata de todo el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, cuando alguien está enfermo, también va a sufrir. Como todo un cuerpo, va a sufrir si es que hay alguna de sus partes que está enferma. Entonces recordemos que Jesús está diciendo, ¿por qué no debemos menospreciar? Porque Jesús mismo, el buen pastor, dejó las 99 y fue tras esta, ¿no? Fue diligente en ir tras esta para poder volverla al redil. Porque la voluntad del Padre no es que ninguno de esos pequeños se pierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tu hermano peca contra ti, ve tú, con esa diligencia del buen pastor, ve y tú y busca esta oveja que se está descarriando. ¿Por qué? Porque si está tratando mal, si está menospreciando, está pecando. Está empezando a vivir en pecado, está empezando a vivir de una manera que no le agrada a Dios. Y de repente o no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, o piensa que es algo normal lo que está viviendo. Y entonces necesitamos hacerle ver, debemos ir con esa diligencia del buen pastor que tuvo dejándolo todo, ¿para qué? Para ir por su oveja. De la misma manera nosotros debemos ir con nuestro hermano, ¿para qué? Para poder decirle el pecado que está cometiendo. Lo que él hizo contra mí, el menosprecio, el maltrato que tuvo contra mí. Porque la voluntad de Dios es que no es que viva en pecado, no es que viva extraviada. Ok, entonces si la voluntad de Dios es que mi hermano no viva extraviado, yo voy a ir corriendo a él a decirle las cosas que han pasado, para que este hermano pueda mirar su pecado. Y dice en el mismo verso 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, obviamente está hablando de si has recuperado, de recuperar a tu hermano, de hacerle volver nuevamente al camino. En otras palabras, ¿no? Si tu hermano te ofendió y tú vas y le dices, mira, ¿sabes qué? La forma como me has tratado me ha ofendido, y él te dirá, mira, ¿sabes qué? Yo no quise ofenderte, esa no fue mi intención. Perdóname si te ofendí, pero de repente fue producto del momento, qué sé yo, da sus explicaciones él. Entonces, ¿qué es la idea? Ok, él ya reconoció, ya te pidió perdón, y ahora la relación se restaura otra vez, ¿no? Y esa es la idea del Señor, que las relaciones se restauren, ¿no? Por tanto, el ir a decirle su pecado es finalmente una obra de amor. ¿Con la finalidad de qué? De recuperar a tu hermano. De poder recuperar la relación que tenías con esa persona. Debemos tener el corazón del buen pastor en esta situación. Por tanto, amor no es dejar pasar por alto el pecado, sino al contrario, es ir y enfrentar esa situación. Aunque algunos de repente nos responderán y nos dirán, ¿no? Cuando nosotros vamos y de repente le hablamos que está mal de alguna manera, y nos dirán de repente, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Y qué le diremos? Le diremos, yo soy tu hermano, ¿no? Y Cristo me manda para ir contigo a hacerte ver lo mal que puedas estar caminando. Porque Dios me hace partícipe, ¿para qué? Para hacerte volver al gozo de la comunión entre nosotros, ¿no? Y Dios quiere que nosotros sigamos, que mantengamos una comunión. Por tanto, yo voy a ti. Entonces, ¿cuál debe ser el corazón para confrontar esta situación? Recuerda, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el corazón? El corazón es que se restaure la relación. No más líos, no más problemas, sino la restauración. La solución del problema motivados por amor, ¿no? Lamentablemente, muchos de los problemas, aún dentro de la iglesia, en los matrimonios, y en la vida misma, se da por relaciones interpersonales que no han sido arregladas a tiempo. Y se deja pasar, y se crea una raíz de amargura. Y como decíamos antes, esta persona ofendida generalmente va a contar lo que está sintiendo con la otra persona, y otras personas le escucharán y empezarán a tomar partido de ella, ¿no? Y empezarán a decir, bueno, pobrecita, ya sí, perdónale, pero sí, es una persona mala, es una persona así, y tratando de apoyarla a ella.
En vez de decirle, ve y tú, anda, si tienes problemas con esa persona, ve y tú, arregla de una vez esa situación, somos hermanos, ¿no? Pero a veces, al no actuar bien, al no tener muy bien claras las escrituras, nosotros empezamos a tomar partido por esa persona y la otra persona también buscará a otros que la apoyen y entonces empezará a hacerse una división por un problema muy simple. Pasa en los colegios, pasa en el trabajo, pasa aún en la familia, ¿no? Algunos hijos se van con la papá, algunos hijos se van, están de parte de la mamá y en ese conflicto. ¿Por qué? Porque no se arregló a tiempo. Y esto es muy importante, ¿no? El poder entender, ¿no? Y la aplicación que debamos hacer, inclusive a nuestra casa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una diferencia con mi esposa, yo no tengo que hacerla pública para que los que vivan conmigo se enteren. No. Primero voy a arreglar esto con ella a solas. Ni siquiera mis hijos deben intervenir, ni siquiera mis hijos deben conocer esto. Entonces yo y ella arreglo estas cosas a solas. Converso con ella y lo arreglamos a solas, de manera que de repente hasta ni los integrantes de mi casa, los que viven en mi casa, puedan enterarse del conflicto. Ahora, debemos recordar también, ¿no? lo que Pablo nos dice en Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿no? Tu hermano peca contra ti, ¿ok? Y entonces tú vas y tú dices que eres espiritual, tú debes irle a restaurar, dice. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el corazón para ir y decirle el pecado que está cometiendo? Es la restauración. Pero si yo voy a ir a decirle a mi hermano que él me trató mal, con la finalidad de hacerle quedar mal, con la finalidad de tener yo la razón, con la finalidad de que sea sancionado este hermano, con la finalidad de que sea castigado, ya no salimos de la voluntad de Dios, ya no salimos de su voluntad, ¿no? O si previamente voy y le cuento a alguien más, porque esta es otra de las cosas que puede pasar, ¿no? Mi hermano me ofende, mi hermano me trató mal, entonces antes de ir, ¿qué me dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a él. Pero ¿qué hacemos? Vamos y le decimos a mi amigo, al hermano que está conmigo, oye, ¿sabes qué? Tal persona me trató mal. Y ya me salí de la norma bíblica, ya me salí de la voluntad de Dios y empecé a entrar en murmuración. Porque la otra persona, si es madura, me dirá, ve y arregla tu situación con él o con ella. No estés contándome a mí, ve y arregla tu situación con ella. Pero si la persona no es madura, recibirá todo lo que le dice la otra persona y obviamente cuando contamos acerca de una situación, generalmente la contamos desde nuestro punto de vista, la otra persona recibirá toda esa información y de repente ya su corazón se puso contra este hermano. Entonces ya no será 1-1, sino ya será 2-1 y lo más importante es que ya no salimos de la norma bíblica, ya no salimos de lo que Dios quería. Las ofensas personales deben tratarse en privado. Esta es la idea. Y la idea de poder unirnos para yo decirle acerca del pecado del que me habló es que pueda restaurar la relación con mi hermano. ¿Por qué? Porque imaginémonos una situación. Imaginemos que yo crea que mi hermano pecó contra mí. Y que fue solo una percepción mía y no fue algo de la realidad. Yo le cuento a otros hermanos. ¿Qué va a ocurrir? Que estos hermanos van a empezar a juzgar a este otro hermano producto de mi percepción. Y entonces ya caímos todos en otro pecado que es murmuración. Y como decíamos, podemos aplicar esto de repente a un mal noviazgo, a situaciones ilegales en las que vemos que nuestro hermano está, drogas, ¿no? Y cualquier otra situación que veamos que están viviendo mal, pero vamos, yo voy y se lo digo, ¿no? O sea, ese es el primer paso. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo, ¿no? No dice, ve y díselo a tu líder, ve y díselo al pastor, como un niño pequeño va corriendo donde su padre, ¿no? Papá, mamá, me hizo esto, me miró mal, no me saludó por mi cumpleaños. No. Si piensas que te trató mal, si crees que te trató mal, si crees que te levantó la voz, que te miró mal y cosas por eso, ve, antes que cuentes a alguien, ve y díselo a la persona. Porque la persona de repente te dirá, mira, ¿sabes qué? Esa no fue mi intención, yo no quise hacer eso. Y te hará ver la realidad y entonces podrán probablemente restaurar la relación sin ningún problema. Pero si es que no damos estos pasos,
podríamos estar cayendo en murmuración, podríamos estar cayendo en otras situaciones de pecado y no vamos a arreglar nada, ¿no? Entonces, ¿qué es el paso? Si crees que tu hermano pecó contra ti, ve y díselo, habla con él, conversa con él, no lleves esto a otras personas. Y si vas a hablar con él, vamos a ir a hablarle con la finalidad de restaurar la relación. Ahora, ¿en base a qué vamos a ir a hablarle? Obviamente, nuevamente tenemos que ser objetivos. Porque solo nosotros vamos a juzgar en base a la transgresión bíblica y no a nuestro parecer, no a lo que nosotros creemos. Yo creo que se llevó mi lapicero. Yo creo que... No. ¿Tú viste que robó? Ok, ve y díselo. ¿Viste que te robó el lapicero? Ve y díselo, porque de repente no te robó, sino pensó él que era suyo. Pero tú ya estás poniendo otra cosa, entonces ahí se puede aclarar y se solucionó el problema. Pero imagínate que tú estés pensando, no, yo creo que me robó porque yo dejé ahí un lapicero y la persona que estaba más cerca era él. Y ahí estás acusando sobre algo que no es claro, no es cierto. Y es más, vas donde otro hermano y le dices, ¿sabes qué? Tal persona me robó el lapicero. Entonces, él ya está pensando en que él es un ladrón, ya le está juzgando. Y estamos ya cayendo en murmuración, todo por no seguir los pasos bíblicos. Si crees que pecó contra ti, ve y díselo. Y ahí se puede aclarar muchas cosas. Pero nuevamente, no puedo decir, no, la idea no es decir, mira, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. La vez pasada tú me hiciste sentir mal porque yo creo que me miraste mal. Yo creo que me miraste mal y tú me hiciste sentir mal porque me miraste mal. En ninguna parte de la Biblia nos dice que el mirar mal sea un pecado. ¿Por qué? Porque primero ese es algo subjetivo. Es algo subjetivo y tenemos que ser objetivos. Si no, imagínense, con cada cosa que nos parece vamos a ir corriendo y hablarle a la persona. No, tenemos que ser objetivos cuando se transgrede una norma bíblica. Y hermano, me maltrataste. ¿Y cómo así? Con estas palabras. Ser objetivos, ¿no? O no vamos a ir con la persona, mira, ¿sabes qué? Alguien me dijo que tú has hablado mal de mí. Y la otra persona dirá, ¿y quién te dijo? No, yo no te voy a decir eso. O sea, eso no es nada objetivo. Ese es solo un chisme, ese es solo una murmuración. Si vamos a ir a confrontar supuestamente a alguien por alguien que dijo... Y no vamos a decir la fuente, entonces mejor ni la digamos. ¿Por qué? Porque si eso es mentira, él va a tener que ir a confrontar con esa persona y decir, ¿yo en qué momento crees que he dicho eso? Pero si no decimos, no se pueden arreglar. Acordémonos que el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es restaurar la relación. Y si yo voy y con un chisme y digo, mira, ¿sabes qué? Me han dicho que tú has hablado esto de mí. ¿Quién ha dicho? No, yo no te voy a decir. Entonces... no vamos a llegar a ningún punto de restauración. ¿Por qué? Porque lo que la otra persona te pueda responder y decir, tú o le vas a creer o no le vas a creer porque se supone que tú has traído información de otra persona. Entonces, el otro punto es que si yo voy a restaurar la relación con mi hermano, yo tengo que ir dispuesto a creerle a mi hermano. Porque es mi hermano. Entonces, si él me dice, no, yo no quise hacer esto, yo pensé que ese lapicero que cogí era mío porque tenía las mismas características, ok, yo le voy a creer a mi hermano. Yo no voy a estar haciendo más lío, no, pero es que tú te debiste dar cuenta que hay una señal muy pequeña aquí, allá. No. La idea no es hacer más problemas, la idea no es hacerle quedar mal, la idea no es imponer mi posición y que ya yo soy el ganador, no. La idea es restaurar la relación. Mi hermano estaba bien conmigo, pero producto de esta situación, mi corazón se separó y la idea es que restaurar. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. ¿Para qué? Para poder restaurar la relación. Porque si tu hermano te escucha, has ganado, dice, a tu hermano, ¿no? Eso de has ganado es una palabra muy interesante. Has recuperado a tu hermano, has recuperado esa relación, lo has ganado, ¿no? A él, ¿no? En esa relación, en esa comunión contigo. Ok, pero puede ocurrir también que vamos con la persona y no se soluciona el problema. Porque yo mantengo una posición y la otra persona mantiene una posición diferente, ¿no? Y a pesar de que le mostramos la norma bíblica, esa persona cree que no ha transgredido la norma bíblica. Ok, entonces Jesús mismo nos da esta situación y dice, mas si no te oyere, o sea, si no se restaura la relación, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra.
Entonces, es llevar a 2 o 3 testigos, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea? La idea sigue siendo mantener lo más privado posible. Llevar 2 o 3 testigos. Todavía no se sabe en la iglesia, todavía no lo sabe todo el mundo, sino solo quién, el ofensor, digamos, el ofendido, y estos 2 o 3 testigos. Entonces, ¿cuál es la motivación? Mantener esto en privado, y la motivación es que la restauración. ¿Cuál es el objetivo de llevar 2 o 3 personas? Es para que puedan estas 2 o 3 personas evaluar imparcialmente la situación. Ojo, nos podemos equivocar y podemos salirnos de la norma bíblica nuevamente. Si nosotros buscamos 2 o 3 personas que apoyen mi posición. Oye, ya les conté todo. Ya, mira, esto pasó aquí. Ya, y ustedes tienen que ir a hablar con él, ¿no? Para que me apoyen en esta posición. No, porque ya ellos, si es que no tienen la madurez necesaria, ya están yendo de manera no objetiva, sino ya subjetiva, pensando de una determinada manera de cómo es que esta persona se los contó a ellos. Entonces, no. Estos 2 o 3 testigos, la idea que es que puedan escuchar a ambas partes y de manera objetiva hacerles ver si en verdad la ofensa ha sido hecha, si el pecado ha sido hecho, o de repente la otra persona solo pensó, solo creyó, y hacerle ver, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo del lapicero, poder de repente estos 2 o 3 testigos decir, mira, si X hermano te está diciendo de que él no pensó, él no lo vio, pero es que debió ver la marca, es que la marca es tan chiquita, mira que casi ni se nota, y si es la misma marca del lapicero, además, ¿cuántas veces podemos coger un lapicero y simple ahí, así que tranquilo, hermano, no ha habido tal ofensa, y además él ya te pidió perdón por lo que decía, y a veces puede pasar que el que se sintió ofendido puede ser que esté mal y no solamente la otra persona. Entonces estas 2 o 3 personas, estos 2 o 3 testigos objetivos van a ayudar a restaurar la relación, porque el objetivo de nuevo de estos pasos que es restaurar la relación, es restaurar al hermano. Miren, y esto desde el Antiguo Testamento el Señor siempre ha querido, no ha querido que haya divisiones, que haya peleas entre hermanos. Dice, en el Levíticos capítulo 19, verso 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, de nuevo, desde el Antiguo Testamento está diciendo que no aborrecerás a tu hermano, no guardarás rencor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Razonar con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. Si llegan a un acuerdo, que bien, lo han ganado y nuevamente tienen la relación. Pero si no, ve con 2 y 3 testigos. No es 2 y 3 testigos que apoyen tu posición, no, sino 2 o 3 testigos imparciales. Y no te molestes con los 2 o 3 testigos también, si es que estos 2 o 3 testigos juzgan a tu favor o a favor de la otra persona. Son testigos imparciales, se supone que están yendo para ayudar en solucionar esta situación. Ellos están teniendo la función, algo así como de árbitros en esta situación, pero por eso tienen que ser personas maduras, ¿ok? Y recordemos que estas 2 o 3 personas no están yendo como jueces, es decir, no están yendo para buscar al culpable, porque no se trata si es culpable o es inocente, no, sino la idea es restaurar la relación. Entonces, en el ejemplo del lapicero, estos 3 no están yendo a decir si es culpable de robo o no. No, si el otro hermano está diciendo que no, entonces la idea es que restaurar la relación. En otro tipo de pecado, estos 2 o 3 testigos sirven ¿para qué? Para exhortar al hermano de repente que está yendo por un mal camino. De repente, este es un joven que está buscando un yugo desigual, y 2 o 3 personas le están ayudando ¿a qué? A tratar de mirar, a tratar de entender que está transgrediendo la norma bíblica y que necesita volver al camino del Señor. Pero ocurrirá de repente que en nuestros corazones como humanos nos cerramos tanto a esta situación y pensamos de que seguimos teniendo la razón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice en el verso 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces el tercer paso es, si no les oye, dilo a la iglesia. 2 posiciones en cuanto a esto. Iglesia refiriéndose a toda la asamblea local, o iglesia como refiriéndose al cuerpo de autoridades de la iglesia, a los líderes, a los ancianos, a los líderes de la iglesia. ¿A cuál de los 2 se refiere? Ok, miremos un poquito de ambos lados, ¿no? De nuevo, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es restaurar la relación. ¿Para qué yo voy a decir a la iglesia? No estamos estableciendo todavía un juicio. No estamos estableciendo culpables todavía. Sino la intención, ¿cuál es? La intención sigue siendo restaurar.
Y la idea todavía sigue siendo ¿qué? Que esto no se disemine tanto, aunque tú dirás, la iglesia ya se diseminó. No, ¿qué es la idea? La idea sería llevar a los líderes, ¿no? A los ancianos, a los líderes, para que ellos puedan ir donde esta persona, ¿a qué? A reconvenirle acerca de su pecado, a hacerle ver la situación mala en la que está y que debe volver a redil al Señor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que de repente esta persona, al escuchar a este hermano, de repente no le toma en cuenta porque menosprecia su opinión y entonces no se da cuenta de su pecado. Vinieron esas 2 o 3 personas más y tampoco no les toma en cuenta, pero ya los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, y todos están viniendo a tratar de hacerme volver. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Debo estar yo mal, porque todos los ancianos de la iglesia están viniendo a mí a decirme que yo vuelva al camino, que me arrepienta, ¿no? Entonces, si soy sabio, si soy del Señor, entonces debería estar yo volviendo al camino, debería estar yo volviendo al redil. Esa es la idea. Ahora, si se comunica a toda la asamblea local, sería la misma idea, ¿no? Que todos vayan a reconvenir a este hermano para que se arrepienta y vuelva al camino. Sin embargo, ahí viene, ¿no? la sabiduría. Dentro de la iglesia local, hay personas que de repente recién están empezando a caminar en el Señor, que ni saben qué decirle, qué es lo que van a decir. Ni siquiera ellos entienden que eso es un pecado de repente, porque todavía recién están empezando en la iglesia. Entonces de repente ellos, en vez de ayudarle, empiezan a tomar partido con esta persona y se empiezan a formar un par de grupos y se empeoró la situación, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, ¿no? Algunos, cuando hablan de iglesia, hablan de el cuerpo de la iglesia, de repente de los más maduros, de los más maduros, que no solo los líderes, sino también hay un grupo de hermanos ya más maduros en la fe, que están apoyando, que están ayudando en la iglesia. Bueno, pero eso, finalmente, como decía, tenemos que tener sabiduría en aplicar la disciplina y ver qué pecado es finalmente, ¿no? Porque hay pecados que inclusive pueden comprometer el honor de otra persona o de esta persona misma, y entonces el soltarlo a toda la iglesia, a todas las personas conocedoras o no de la palabra, podría ser más perjudicial que poder ayudar a ambos, ¿no? Entonces, en lo personal preferiría entender, como muchos lo entienden, por los ancianos y líderes que van a ir a tratar de restaurar al hermano. Ahora, si no lo oyera la iglesia, y aquí sí ya viene la disciplina o el trato más duro, ¿no? Y si no lo oyera la iglesia, dice, tenle por gentil y por publicano. Entonces aquí sí ya se define, ¿qué? Ya se define una acción. Hasta el paso 3 no se definía acción, solo la idea es que no se esparza el pecado, que atraer al hermano al redil. Pero aquí sí ya, después de estos 3 pasos, entonces dice la iglesia, dice, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Y esto sí es de conocimiento de toda la iglesia. Esto sí tiene que conocerlo toda la iglesia. Dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa? Tenle por gentil o recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Recordemos, si vamos a la mente de los discípulos en esos momentos, ¿no? La mente de los judíos dice, tenlo por gentil. Ellos eran parte del pueblo escogido de Dios, y un gentil era alguien que no era parte del cuerpo, y un publicano, aunque era parte del cuerpo, pero era considerado como un traidor, ¿no? Y al ser un traidor estaba fuera de todo el cuerpo de los judíos, ¿no? Entonces la idea que es cuando dice tenlo por gentil y publicano, significa que la iglesia está diciendo, esta persona no pertenece a la iglesia, esta persona es como un inconverso, es una persona que no pertenece ya a la comunión de la iglesia. ¿Y debido a qué? Debido a que por su propia soberbia ha perdido el derecho de mantener esa comunión con la iglesia y pasa a ser excluido, ¿no? Pero de nuevo, ojo, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad nuevamente pasa a ser excluido? Con la finalidad de que sea restaurado, de que al mirarse en esa situación, su corazón pueda volver, su corazón pueda pensar y decir, bueno, si ya ni la iglesia, toda la iglesia ahora ya me da la espalda, entonces yo debo estar mal. Porque si los ancianos podrían equivocarse, pero toda la iglesia, o sea, ya me pongo a pensar y
si soy del Señor, volveré y le pediré perdón al Señor y volveré y restauraré mi relación con la iglesia, porque la idea es que si llega a arrepentirse este hermano es, ok, bienvenido, ¿no? Aquí estamos todos juntos otra vez, ¿no? Para que esta persona pueda recapacitar de su error, del error en el que pueda estar o del pecado en el que pueda estar. Recordemos que el arrepentimiento es realmente el dejar el pecado, no solamente es la emoción, el decir sí estoy arrepentido, pero no está arrepentido, ¿no? De repente, pongamos otro ejemplo, una persona que está murmurando de otras personas, ¿no? Está murmurando de repente de las autoridades de la iglesia, ¿no? Y van y le dicen una vez, ¿no? Directamente el que estuvo afectado, va con 2 o 3 testigos, de repente y nada, van todos los líderes de la iglesia a poderles decir, sea en conjunto o sea indistintamente, pero él no quiere, ok, entonces esta persona finalmente sale de la comunión de la iglesia y es comunicado a todos, porque eso sí, es comunicado a todos, ¿para qué? Para que la iglesia misma pueda entender qué es lo que está pasando, para que las nuevas personas no se dejen seducir o engañar por los pensamientos de esta persona, ¿no? En Santiago capítulo 5, verso 19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuevamente, la idea es que hacer volver al pecador, restaurar al pecador, ¿no? Entonces, y mientras está fuera de la comunión, ¿qué significa eso? Que no es considerado como parte de la iglesia, ¿no? Y eso significa que no es llamado, digamos, a las actividades de la iglesia. Por ejemplo, no puede tomar la Santa Cena. Alguien que es excluido de esa manera no puede participar en la Santa Cena, ¿no? Porque la Santa Cena es algo que se da entre hermanos, en la comunión de la iglesia. La iglesia, al hacer esto, recordemos que solo está admitiendo lo que ya el pecador mismo está haciendo, que ya estaba fuera de la iglesia hace tiempo al no querer someterse a la disciplina del Señor. No es que la iglesia se le ocurrió y de pronto dijo, no, a ti te sacamos de la comunión de la iglesia. No, sino dio unos pasos necesarios en tiempos prudentes, de acuerdo al pecado, de acuerdo a la situación. Pero a esta persona no le interesó lo que diga la persona ofendida, no le interesó lo que digan esas 2 o 3 personas, no le interesó lo que dicen ya todos los ancianos, los líderes de esa iglesia, no le interesa. En otras palabras, lo que está diciendo es, no me interesa lo que digan ustedes, no me interesa lo que diga el Señor, no me interesa lo que digan todos, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ok, si quieres hacer lo que tú quieres, entonces no es tu lugar, no es un lugar para ti. Veas lo que quieras en donde quieras, ¿no? Está excluido de la comunión de la iglesia, con la esperanza de que pueda volver, de que pueda reconsiderar su vida y pueda retornar un día a la iglesia. La disciplina nos ayuda ¿a qué? A mantener la santidad en la iglesia. Recordemos, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque cuando alguien peca deliberadamente y se mantiene en ese pecado, finalmente está pisoteando el nombre de aquel que dio su vida por él. Y obviamente la disciplina nos ayuda a ver lo serio que es el pecado y que debemos aprender a vivir en santidad. Cuando alguien mantiene su corazón en dureza, en pecado, es un peligro porque puede evidenciar que finalmente nunca fue salvo y lo tenemos de repente ahí con nosotros. No, por eso Pablo decía que no sea esta vuestra jactancia. Recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Otros de repente se resentirán con toda la iglesia. Se resentirán con todos y su corazón no volverá más y estará resentido. Y fue porque tal vez nunca fue salvo. Por eso es que no le interesa volver a la comunión con la iglesia. Y a veces hay personas así, se resienten con la disciplina, se resienten con todo, se van de la iglesia y van a otra iglesia, pasa lo mismo, siguen resentidos, su raíz de amargura sigue caminando con ellos y no pueden entrar en la comunión hasta que no se arrepientan de su pecado. La disciplina finalmente, hermanos, la Biblia dice, es una muestra de amor. El que no ama, no disciplina, pero el que ama, disciplina, nos dice el Señor. El Señor nos enseña que como iglesia debemos ejercer la disciplina tal y como Dios quiere. Y el Señor nos dé mucha sabiduría para poder ejercerla. Pero si queremos caminar conforme Dios quiere que caminemos, si queremos nosotros entender lo que significa, ¿no? el poder caminar como un cuerpo, tenemos que aprender también a vivir en la disciplina que el Señor establece para su iglesia y para todos nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a entender
Primeramente, la disciplina, que el Señor nos ayude a mirar el objetivo de la disciplina y que ayude en nuestros corazones en cada situación difícil que podamos pasar para poderla restaurar la comunión con nuestros hermanos. Amén.